cuello, se tiene que tener en cuenta, o bien fijado esos conceptos, pero además tener en cuenta una escala reconstructiva que vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Entonces, la cara, como sabemos, es una estructura muy compleja. Es una estructura que es en 3D prácticamente. Prácticamente en la cara se encuentran casi todos los sentidos, ¿no? Nos configura la identidad personal, acceso al tracto respiratorio y también al tracto gastrointestinal, ¿no? Es importante cuando se habla de reconstrucción conocer estas unidades estéticas faciales, ¿no? Porque idealmente tenemos que reconstruirlas una por una, y no solamente reconstruirlas como unidades, sino que cada unidad va a tener a la vez diferentes subunidades que idealmente si queremos tener un resultado no solamente funcional sino también estético, deberíamos reconstruir. ¿Ya? Entonces uno obviamente la zona frontal, ¿no? La región nasal, la región palpebral superior, inferior, la región temporal, la región geniana, la región labial superior e inferior, la región meconiana y, como les decía, la región cervical. Entonces, como les mencionaba, solamente mencionarles de que cada unidad también se subdivide en pequeñas subunidades que justamente le dan esa estructura característica a cada unidad que tenemos en la cara, ¿no? Y que idealmente deberíamos reconstruir si queremos obtener un resultado estético, ¿no? Porque funcional, con cualquier colgado, Ricardo, prácticamente lo podrías llegar, pero si queremos dar una imagen realmente natural, deberíamos reconstruir estas subunidades. ¿Es difícil? De hecho, pero se puede. Importante en general cuando se habla de reconstrucción de cualquier parte del cuerpo, estos tres factores, ¿no? La anatomía de la región, y no solamente estamos hablando de la anatomía topográfica, sino también, más aún en cirugía plástica, donde hacemos colgajos, y los colgajos, como sabemos, se nutren por vasos, la anatomía vascular. La anatomía vascular y la anatomía nerviosa, ¿no? Para poder hacer colgajos, para no lesionar tejidos y para no dejar ninguna secuela neurológica. La cicatrización, importantísima, conocer las fases de la cicatrización, ¿no? Porque dependiendo de en qué fase encontramos la herida, la úlcera o el defecto, vamos a poder indicar un tratamiento reconstructivo para llevar la herida a un momento en que ya podamos cubrirla o para cubrirla de manera directa. Entonces, como les decía en la cara, importantísimo la anatomía vascular, la anatomía nerviosa, todas las ramas del nervio facial. Y ponía este gráfico para que tal vez entiendan de que muy aparte de que en la cara, que se divide en tercios, los nervios discurren en diferentes planos. Por ejemplo, en la rama temporal del nervio frontal, de la rama del nervio facial, se encuentra en un plano submuscular. En cambio, la rama cigomática se encuentra en un plano subesmas. No sé si conocen al esmas. El esmas es una capa muy importante que le da sostén a la cara, el sistema músculo-conorótico superficial. ¿Ya? Es una estructura súper importante. ¿Por qué? Porque le da sostén a la cara. Cuando uno opera la cara, no solamente estéticamente, sino reconstructivamente, hay que trabajar este tejido porque le da sostén a la cara. Entonces, por ejemplo, la rama mandibular también se encuentra en un plano intramuscular, submuscular, perdón, y la rama bucal se encuentra en un plano intramuscular, ¿no? Para que vean que normalmente el nervio facial se encuentra en diferentes planos y es muy importante conocer en qué plano va para no lesionar, ¿no? Entonces, otro factor importante al momento de hacer la reconstrucción, estamos hablando ahora específicamente de la cara, ¿no? No solamente la cara, sino de todas partes del cuerpo. Las líneas de Lambert, sobre todo en la cara, ¿no? Como sabemos, son líneas de relajación de la tensión, que son líneas en las cuales nosotros deberíamos estar las suturas, los colgajos, los injertos para obtener un resultado estético bueno, pero no solamente eso, sino para evitar secuelas retráctiles, ¿no? Como vemos, con el pasar de los años, estas líneas de Lambert coinciden con las arrugas que se forman, ¿no? Por la expresión facial, ¿no? O aguda de expresión facial. Esa es la antigua escala reconstructiva, solamente tenía estos cuatro elementos, cero primario, injerto de piel, conducta y pregunta de. Sin embargo, hoy en día, me imagino que ya lo han visto en clase, se habla no de la pirámide reconstructiva, sino se habla del ascensor reconstructivo. ¿Por qué?
puede elegir ante un defecto, ante una úlcera, puede elegir subiendo o bajando de complejidad del procedimiento. No solamente eso, sino que esto se hace en base no solamente al defecto, a la profundidad, al tamaño, sino también se hace en base a la pericia que tiene el médico, ¿no? Hay gente que es microcirujana y que el mismo defecto que yo lo puedo reconstruir con un colgajo local, que le hace una microcirugía y la reconstruye, ¿no? Porque es algo que rutinariamente hace, ¿no? Entonces, la última escala reconstructiva es esta. Estos son todos los elementos que integran la nueva escala reconstructiva, ¿no? La más sencilla es el cierre primario, el cierre por segunda intención, la terapia resonativa, que ya es parte de la escala reconstructiva, ¿no? Cuya finalidad al final es acelerar el proceso de cicatrización a través de la colocación de unos apósitos, un sellado de forma hermética y la conexión a una máquina que hace presión negativa. Administra el exudado, favorece la formación de tejido de la lesión, favorece la contracción de la herida de manera rápida, ¿no? De tal manera que acelera el proceso de cicatrización. Luego tenemos los injertos de piel, las matrices dérmicas que hoy en día se utilizan mucho, un poco caras, pero sustituyen prácticamente, en algunos casos muy definidos, a la realización de colapos locales, cercanos a la lesión, colapos a distancia, expansión tisular, consiste en la colocación de un expansor, que es una prótesis de silicona, que se va a expandir, ¿no? Poco a poco se distiende el tejido y tenemos más tejido o más colajo para cubrir un defecto grande, ¿no? Y luego tenemos a los colajos libres. No sé si vieron los colajos libres o qué son los colajos libres, son colajos microquirúrgicos. Se diseca el colgajo, se diseca su arteria y su vena, se hace la sección y se anastomosa con otra arteria y vena receptora en otra parte de la economía del cuerpo. Entonces comenzamos, ¿no?, con reconstrucción de scalp, ¿no?, o reconstrucción de cuero cabelludo. Como saben, el scalp son siglas, ¿no? La S de piel, ¿no?, la C de tejido central subcutáneo, la aponeurosis, que en el cuero cabelludo es la área aponeurótica, la L de tejido alveolar liso, que es una capa muy importante que nos sirve como plano de disección de muchos colajos en el cuero cabelludo, y el pericráneo o periódico. La irrigación del cuero cabelludo es bastante conocida, es bastante rica, por así decirlo. En la parte anterior tenemos la arteria suprarroquial y la arteria suprarroquial, ambos son pedículos para colajos. En la parte lateral, la arteria temporal superficial, la arteria auricular posterior, también pedículo para colajos, y la arteria occipital en la parte posterior. Todas ellas se anastomosan en una rica red vascular, ¿ya? Todas esas arterias van de manera concomitante con su vena, ¿no?, que también. Entonces, comenzamos por lo más sencillo: cicatrización por segunda intención. En el cuero cabelludo no hay la mejor opción, demora mucho tiempo, en algunos casos, tiene 3 semanas para defectos entre 2 centímetros, 2 a 3 meses para defectos grandes para este problema, dejar que sigan. Injertos de piel, no es la mejor opción tampoco. En este paciente fue una buena opción porque pues, tenía alopecia, ¿no? Era una muerte. Entonces quedó así súper bien, ¿no? Pero un paciente que tiene pelo no es la mejor opción. No es una buena cobertura, ¿por qué? Porque es muy delgada, ¿no? Los injertos, como sabemos, pues no son la mejor cobertura, sobre todo para cuero cabelludo, son muy delgadas. Sin embargo, pueden servir como cobertura temporal para una posterior reconstrucción con colgajo, ¿no?, con expansores tal vez. Igualito dejan alopecia. Es un paciente que hizo una vasculitis diabética, se le cubrió con un injerto de piel súper bien la cobertura. Sin embargo, obviamente dejó una zona alopecia. Se reconstruyó posteriormente, se le colocó expansores y se le cubrió todo por completo, ¿no? Esa es la opción. Igualmente, este paciente ve como deja una zona alopécica, sin embargo, el injerto es una buena opción en algunos casos que no tenemos la posibilidad de hacer colgajo, ¿no? Colajos locales, en el cuero cabelludo pueden hacerse colajos de avance, pueden hacerse colajos de rotación, de transposición. Es un colajo de rotación, se llama colajo yin-yang, para un carcinoma epidermoide, ¿no? ¿Ven cómo se hace el colajo? Grapas oscuras, ¿no? Colajos de rotación también. ¿Cuál es un tema específico en los colajos en el cuero cabelludo? Y que muchas veces tienen que, para defectos pequeños, tienen que hacerse una disección bastante amplia para que mi tejido pueda rotar y me pueda llegar a cubrir el problema. Generalmente en el cuero cabelludo o en la cara, para que un colajo llegue a coberturar un defecto siempre hay, y sin tensión,
¿no? Porque la tensión es nuestro peor enemigo, porque hace disecencias, porque hace cicatrices patológicas. Tiene que hacerse una buena disección, una amplia disección. Bonito, miren el mismo colágeno de rotación ya cerrado. Lo bueno es que los colágenos de cuero cabelludo tienen pelo, ¿no? Entonces solamente es la cicatriz que queda bastante inadvertida, ¿no? Y también pueden hacer colágenos locales, por ejemplo el colágeno dorsal que es un colágeno musculocutáneo, paciente con una tumor eléctrica de alto voltaje, con oclusión de calota craneana, ¿no? Un colágeno de avance, ¿no? Que fue tunelizado. Acá se levantó esto y por ahí se pasó el colágeno, ¿no? Y ven cómo está bien adherido, ¿no? Ahora, sí, importante que siempre tengan el concepto de cuándo indicar un colágeno, ¿no? Exposición ósea, exposición cartilaginosa, exposición de un paquete vasculonervioso, exposición de prótesis, exposición de implantes, materiales de síntesis, etc. Siempre eso es indicación de colágeno. Más aún en el cuerpo cabelludo, ¿no? Y la exposición tisular que les mencionaba, para los que de repente nunca han escuchado o no han visto, se utiliza un expansor de silicona. Casi todos los defectos del cuerpo cabelludo, hasta un 70% pueden ser reconstruidos con un expansor, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que se expande el tejido y tengamos más tejido para hacer un colágeno para cubrir un defecto grande, ¿no? ¿Cuál es el problema? El periodo de tiempo. Normalmente la disección tiene que ser bastante lenta porque si no ocasiona dolor, hasta puede ocasionar un síndrome comportamental, que es muy rápido. Y el resultado es bastante bueno porque puede reconstruir defectos bastante grandes. Por ejemplo, así se ve, ¿no? Es un expansor ya más o menos distendido, ¿no? Una paciente que tuvo un carcinoma en la nariz, casi se hizo una reconstrucción nasal. Igualmente un paciente con un carcinoma epidermoide en la región glabelar, ¿no? Igualito el expansor, ¿no? Otro paciente igual con un carcinoma en la nariz, ¿no? Ese es un colágeno frontal, ¿no? Que ya lo vamos a ver más tarde. También se puede hacer microcirugía, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrán visto el colágeno de Piclo, ¿no? Pero el colágeno de Piclo, ¿qué es lo que hace? Se anula, ¿no? Es microcirugía, la anula. Una vez que la anula, se le coloca un injerto de piel y probablemente después de 2 semanas ya el injerto ha cicatrizado, el injerto está en buenas condiciones, ¿no? ¿Cuál es el problema de los injertos? Creo que sí, ¿no? Porque los injertos no llevan folículos. Y en algunos casos se pueden utilizar otros colágenos también, como colágeno escapular, paraescapular, y bueno, existen varios tipos de colágenos libres, ¿no? Que en la cara pueden ser utilizados. Sin embargo, en la cara se prefiere utilizar colágenos que tengan un espesor delgado, ¿no? Como es el colágeno radial, como es el colágeno escapular o el subescapular también. Listo, eso es todo con respecto a reconstrucción de escala, ¿ya? Luego pasamos a reconstrucción de polígono auricular, ¿no? Generalmente entre la cuarta y sexta semana, ¿no? Se forman las prominencias auriculares que al final van a dar origen a las diferentes subunidades o estructuras del pabellón auricular externo, que son estas, ¿no? Son estructuras cartilaginosas principalmente, ¿ya? Importante mencionarles justamente estas subunidades, sobre todo las voy a mencionar las más importantes que nos sirven, ¿no? Que tenemos que idealmente reconstruir o nos sirven para algo. Una vez centrado, estamos hablando de esa estructura cartilaginosa prácticamente que hace la forma de hipotoxina, ¿no? Tenemos el lóbulo, ¿no? Bastante conocido por las mujeres, el arete. Tenemos el antitrado, tenemos la concha. ¿Por qué es importante la concha? Porque es una zona donante de cartílago, ¿no? El hélix, todo esto, el antihelix, ¿no? La fosa escafoidea, que también nos sirve como zona donante de injerto, ¿no? Y la fosa triangular, ¿no? Probablemente esas son las estructuras más importantes, ¿ya? ¿Qué es lo importante con respecto a la reconstrucción auricular? Tenemos básicamente 2 grupos grandes de reconstrucción auricular. Los pacientes que tienen una malformación o un defecto congénito y los pacientes que tienen una malformación, un defecto adquirido, ¿no? El tumoral está dentro del adquirido, ¿no? Entonces vamos a ver uno por uno. La notia, ¿no? Es la ausencia completa de todas esas estructuras del pabellón auricular. Tenemos pequeñas zonas, vestigios, ¿no? Apéndices preauriculares que no sirven de nada, ¿no? Y las micrótias, que dependiendo del grado pueden mantener una que otra estructura del pabellón auricular, generalmente mantienen el lóbulo, ¿no? Que está en una posición anómala,
rara vez tienen alguna parte del tercio superior del oreja. Y las diferentes malformaciones que hay, hipoplasia del tercio superior, ¿no? Que pueden ser orejas constrictas, criptotia, hipoplasias, defectos del hélix, ¿no? Defectos del lóbulo, que puede ser bífido, que puede. Bífido con loboma, ¿no? Es lo mismo. O puede haber agenencia también, ¿no? Orejas prominentes, bueno, ano. Y dentro de las enfermedades adquiridas son los traumas, mordeduras, quemaduras y las secuelas cicatriciales que también pueden tener, ¿no? Cicatrices queloides, cicatrices retráctiles, ¿no? Bueno, mordeduras está dentro de ellos, ¿no? Entonces, ahora vamos a lo que es reconstrucción, ¿no? La reconstrucción en los casos congénitos se hace a través de esta técnica. Esta es una de las técnicas, hoy en día existen más técnicas, ¿no? Pero primero describir la técnica de reconstrucción auricular Tanzer, que describió justamente la reconstrucción en 4 tiempos. Hoy en día se hacen 2 tiempos, ¿no? Que se llaman Nahara. Pero Tanzer describió la primera reconstrucción. Entonces, ¿cuál era el Tanzer 1? El Tanzer 1 era la rotación del lóbulo hacia anterior. Como les decía hace un momento, el lóbulo en una microtia está rotada hacia posterior, ¿no? Así. Entonces, ¿qué debe hacer? Se hace a través de un colágeno rotar el lóbulo hacia anterior. Como ven así, hacia anterior. Ese es el Tanzer 1. El Tanzer 2 probablemente es el tiempo quirúrgico más importante. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual uno cosecha cartílago costal, saca el cartílago costal, lo moldea formando el marco auricular. Tratando de darle esa forma, ¿no? Ese es probablemente el molde, ese es el molde, ¿no? Entonces talla el marco auricular y lo coloca dentro de un bolsillo que por lo general es subfacial en el área del pabellón auricular y lo une de preferencia con este lóbulo que rotamos, ¿no? Ese es el Tanzer 2. Ese es un excelente resultado de un Tanzer 2. ¿Y el Tanzer 3? ¿En qué consiste? En la formación del surco retroauricular. Se hace una incisión en la parte posterior de la cruenta y se coloca un injerto de piel total para darle justamente o hacerle el surco retroauricular. Coloca un injerto de piel total y se le da ya el surco retroauricular. Entonces, eso es con respecto a la reconstrucción de una microtia o de un defecto congénito, ¿no? Sin embargo, existen también colapsos locales para reconstruir la oreja, ¿no? Por traumas, por mordeduras, ¿no? Y diferentes tipos de causas adquiridas, ¿no? Por ejemplo, este paciente tuvo un tumor, se hizo la resección y simplemente se hace un corte en toda la parte anterior del hélix y se avanza el defecto. Obviamente, sí, queda una oreja más pequeña, obviamente. Sin embargo, la cobertura es la adecuada porque no está puesto el cartílago, está cubierto por completo. Ya más adelante, tal vez con colágeno se puede reconstruir de forma mejor. Luego tenemos el colágeno retroauricular. Creo que en algún momento, justo como estaba con algunos de los chicos de ustedes que vieron justamente esta cirugía, que es un colágeno retroauricular, ¿no? Generalmente para defectos en la parte media de la oreja. Es un colágeno en 2 tiempos, ¿no? En el primer tiempo se incide en la parte posterior, mira, este es el defecto, ¿no? Se incide en la parte posterior de la región mastoidea, se levanta el colágeno, se corta aquí, se corta acá, se levanta el colágeno y se sutura en el defecto, ¿no? Esto es el segundo tiempo, ¿no? Acá este colágeno está unido acá, ¿no? Así está unido 3 semanas. En 3 semanas recién el colágeno se revasculariza, se hace la sección y se hace la plastía, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no es tan problema tal vez. Mira, acá ya se sutura el colágeno, ¿no? El colágeno es como una bandera, se puede doblar y suturar de manera que no va a requerir ni siquiera compuesto cartilaginoso porque tiene buen sostén, no tiene buen espesor. ¿Cuál es el problema? O no tan problema como les decía, la zona donante. En algunos casos puede ser cerrada de forma directa o en algunos casos hay que colocar un injerto de piel parcial. ¿Ya? Eso con respecto a la reconstrucción auricular. De repente estos 2 colágenos son los colágenos más frecuentes, el colágeno retroauricular y los colágenos de avance que principalmente se utilizan, ¿ya? Luego tenemos la reconstrucción nasal, ¿ya? Como en todo, ubicarnos exactamente en qué subunidad de la nariz se encuentra, qué tipo de lesión ha sido, y qué tantas estructuras o qué tanta profundidad tenga la lesión.
La irrigación de la nariz, bastante conocida, ¿no? Tiene 4 películas de nariz, todos se conocen entre ellos. La arteria dorsal nasal, que es la anagrostálmica, la arteria nasal, la arteria lateral nasal, la arteria angular, la arteria columnar, todas se nos forman y dan una red vascular bastante rica en la nariz, por eso es que la nariz sangra bastante, ¿no? Entonces, con respecto a la cobertura, los infartos de piel, paciente con un carcinoma vasocelular, tras la resección se coloca un infarto y miren como el resultado al mes. Nada más, prácticamente ni se nota, ¿no? Y si le haces un láser, probablemente se note menos. Igualito este paciente tenía un carcinoma, ¿no? Se hizo la resección del carcinoma, creo que era un vaso celular pigmentado, ¿no? Entonces, miren, se colocó el infarto, al año miren cómo se ve. Bueno, la foto está bien pixelada, ¿no? Pero el resultado estético acá se ve mucho mejor, el resultado es bastante bueno. Igualmente, mientras no tengamos exposición ósea ni cartilaginosa, se puede colocar un infarto, ¿no? Un infarto de piel total, idealmente en la cara, ¿no? Generalmente en la cara, los infartos de piel total que se colocan son injertos que están cercanos a la lesión. Generalmente son de la región retroauricular, donde es zona donde hay infarto de piel total, porque tienen el mismo color y el mismo espesor, ¿no? De manera que el resultado es bastante bueno, ¿no? Estéticamente, ¿no? Luego tenemos colapos locales, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tejido que hay que reconstruir. Probablemente el colapo más versátil o el con el que se puede reconstruir prácticamente todas las subunidades de la nariz es este colapo, que se llama colapo frontal, ¿ya? El colapo frontal es un colapo faciocutáneo, es un colapo en 2 tiempos, es un colapo cuyo pedículo, que es este, es la arteria supratroqueal, y es un colapo de interpolación por su movilización. ¿Por qué interpolación? No sé si se acordarán el concepto. El concepto de colapo de interpolación es que el colapo cubre el defecto dejando una área de tejido sano entre el colapo o la zona donde el colapo y el defecto. Esa es la zona sana. No está incidida, pero la zona del costado es zona sana. Ese es el colapo de interpolación. También se pueden hacer colapos de rotación, realmente en cara, como les decía hace un momento, implican hacer cortes no grandes y disecciones amplias para que el tejido avance a cubrir un defecto, ¿no? Otro colapo de rotación bastante conocido es este, que es el colapo clavelar, sale de la clavela, es un colapo de rotación. Este colapo se corta y el colapo rota para acá para cubrir este defecto, ¿no? El resultado es bastante bueno también. También se pueden hacer colapos de transposición, conocidísimo unas en las tetoplastías, ¿no? También se pueden hacer para resecar. Resecciones en Nosange, que probablemente es la resección más sencilla. Esto no se aplica a todos, probablemente en pacientes gerontes, donde tienen la piel mucho más laxa se puede hacer, pero en pacientes jóvenes probablemente no. Bueno, dependiendo de lo que sea, ¿no? Igual colapos de transposición como el colapo de Lindbergh, como el colapo de Lindbergh, que es un colapo de transposición. ¿Ya? Y de repente, la parte teórica, el colapo labelar como concepto es un colapo random, no tiene un pedículo identificado, se irriga por efecto subtérmico, es un colapo de rotación que sirve principalmente para cubrir 2 zonas, para cubrir la región del canto interno y para cubrir la región media del dorso de la nariz. Eso es principalmente. Entonces el colapo labelar es un colapo también bastante versátil. Miren el defecto, ¿no? Miren el defecto. Y con un colapo labelar miren como el resultado es bastante bueno. ¿Por qué? Porque esta piel de acá y la piel de la nariz tienen prácticamente el mismo espesor, tienen el mismo color. Entonces el resultado, gracias a eso, es bastante, estéticamente es bastante bueno, ¿no? Igualmente esta paciente con un colapo labelar. Luego tenemos el colapo bilobulado. Son colapos que en cara se utilizan bastante, ¿no? Es un colapo de rotación, dicen doble transposición, pero en verdad es doble rotación, ¿no? Puede entrar en ambos conceptos, ¿no? Pero ¿cómo es? Para que lo tengan claro, ¿no? Acá está bastante claro, ¿no? En este esquema, ¿no? Esta es la zona, por ejemplo, que vamos a resecar. Resecamos esta zona, ¿no? Y este colapo, este es el diseño, bilobulado, 1 y 2. Esto va a ser lo que yo recibo. Entonces, este colapo me va a servir para cubrir el defecto en el cual he dejado luego la resección.
Este colágeno me va a cubrir el defecto que me deja este colágeno que cubre acá. Y este lo cierro de manera directa. Espero que no Entonces, más o menos este es el esquema como terminamos. Cierre directo, segundo colágeno, primer colágeno. Un colágeno bastante utilizado para hacer pequeños, lunares, y es muy por lo general no porque la resolución tiene que ser un poco más. Luego tenemos el colágeno nasopeniano o nasolabial. Probablemente es el colágeno más. Es un colágeno de transposición, probablemente es el colágeno más versátil para reconstrucción nasal, sobre todo cuando se quiere reconstruir básicamente esta zona, la punta nasal o la región alar, ¿no? O del ala nasal. Es un colágeno que sale justamente del surco nasopeniano, de tal manera que la zona donante se cierra de manera directa. Y es un colágeno también endostímico, ¿no? Esto es clarito se ve, ¿no? Esta es mi zona donante, el colágeno lo diseña así. Corto, lo roto, lo fijo, lo suturo y la zona donante lo cierro de manera directa. Entonces sirve para, en este caso, reconstrucción del ala, reconstrucción de la punta. El postoperatorio igual, ¿no? Diciendo tapar su nariz, su propia nariz. Y bueno, el colágeno frontal que les había mencionado, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Muchas veces cuando el colágeno es muy grande o quiero hacer una reconstrucción nasal completa, porque sí se puede hacer una reconstrucción nasal completa por una cobertura, muchas veces hay que sacar cartílago costal para darle las estructuras cartilaginosas también a la nariz. ¿Cuál es el problema? A veces cuando el colágeno es muy grande no se puede cerrar de manera directa la zona donante. Entonces, al no poder cerrar de manera directa, en algunos casos o se hace un colágeno local, por ejemplo acá hago uno más chiquito de rotación, o se coloca un introspectivo simplemente. Igual ejemplo del colágeno frontal. De hecho que el primer tiempo es totalmente Halloween, ¿no? Estás ahí con un colgajo así, ¿no? De hecho, sí, es horrible, se ve feo, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Pero el resultado después de la plastía, porque en el segundo tiempo es seccionas el pedículo y luego se hace la plastía, ¿no? Entonces, el resultado es bastante bueno, ¿no? Si tú haces una buena plastía, puedes reconstruir toda la nariz. ¿Cuánto tiempo permanece? 3 semanas, 3 semanas. 3 semanas, porque en 3 semanas este colágeno se neovasculariza, es decir, ¿dónde se neovasculariza? Lo suturo aquí, lo suturo aquí, lo suturo aquí, todas las zonas donde tú lo has suturado, ahí es donde comienza la neovascularización. Y en un colágeno de este tipo tiene que ser 3 semanas nosotros todo el inicio inicial, que es la arteria supratraqueal. O sea, todas las partes blandas, ¿no? Y también el pedículo, ¿no? Y ahí ya se hace la plástica, ¿no? Pero 3 semanas, normalmente. Siempre las reconstrucciones pueden ser mixtas. Colágeno más imperto, el cartón más colágeno. En este fue el colágeno de rotación, que me cubrió todo esto. Y un cartón. ¿Escoger el tipo de colágeno depende de la pericia del cirujano o también de otros factores? Porque como hay... O sea, sabéis, por ejemplo, varias lesiones que eran carcinomas celulares en el ala del nariz. Pero, por ejemplo, ellos utilizaban el colágeno labial o podían utilizar... así es, correcto. Frente a un defecto, uno puede utilizar diferentes tipos de colágeno. Generalmente ya hay colágenos diseñados para cada zona nasal. Por ejemplo, el colágeno frontal, ¿no? Que es un rotofusión. Ese es un colágeno que puede servir para reconstruir todas las partes de la nariz. El dorso, las alas, la punta, todo, hasta la columela puedes reconstruir con un colágeno. Haces el diseño nomás así conforme en ahí. Haces la columela, las alas, y así lo levantas. Si mantienes, haces una buena disección y mantienes el pedículo y no lesionas, te sirve para reconstruir todo. El colágeno labial, como les había mencionado, el colágeno labial, específicamente como es un colágeno pequeño, pequeñito nomás, está acá nomás, nada más aquí, me sirve solamente para cubrir el canto interno y el tercio medio y superior del dorso nasal, nada más. Ahí está su indicación. Y el colágeno nasogeniano me sirve principalmente solamente para reconstruir el ala nasal y la punta nasal, incluyendo la columela. Entonces, cada uno de estos colágenos tiene indicación para una área.
Sin embargo, también depende mucho de la pericia del médico, es verdad, porque el cirujano plástico al final decide qué colajo hacer. Por ejemplo, ¿no? Yo podría reconstruir la nariz con un colajo libre, ¿no? Pero va a quedar ahí un bultazo, ¿no? Generalmente en la nariz se prefiere hacer colajos locales, ¿no? Porque generalmente los colajos libres, salvo que le hagan una plastilla demasiado buena en un segundo momento, los colajos de por sí son bastante voluminosos. Entonces, en cara sí se utilizan, de hecho que sí, pero depende mucho del efecto. Pero sí, tienes razón, o sea, depende de la pericia, pero ya los colajos cada uno tiene más o menos zonas a reconstruir, ¿no? Por su localización. Luego tenemos la reconstrucción del labio, ¿no? Como sabemos, el labio probablemente es la estructura más difícil de reconstruir, es una estructura tridimensional, tiene una complejidad anatómica bastante importante, porque no solamente hay que reconstruir pies, sino hay que reconstruir cosas, el músculo, ¿no? Responsable de la flotación, el entrada de los alimentos, parte estética, afectiva también, ¿no? Por eso es bien difícil reconstruir y por lo general las reconstrucciones labiales son bastante frustrantes porque es bien difícil darle una apariencia natural, estética e incluso funcional si ha habido lesión muscular, ¿no? ¿Cómo llevas músculo ahí, no? Es un poco complicado. Por más microcirugía que haga, ¿no? Bueno, la irradiación, como sabemos, arterias coronarias labiales superiores e inferiores en el labio superior, inervación sensitiva y motora por las ramas del nervio facial y por las ramas del nervio infraorbitario, en el labio inferior igual, por las coronarias inferiores y por la arteria mentoniana, o ramas de la arteria mentoniana. Y la inervación igual, rama por el nervio facial, por la rama mandibular, y la sensitiva por el nervio trigemino, ¿no? Ya. Importante, cuando se habla de reconstrucción labial, conocer también las subunidades del labio que idealmente deberíamos reconstruir. Número 1, la columna del filtro, las columnas del filtro. Número 2, el surco o cosita del filtro. Número 3, probablemente una de las estructuras más importantes a reconstruir o que deberíamos tratar de darle forma, que es el arco de Cupido, ¿no? Número 4, la línea blanca, ¿no? La línea blanca es el límite entre la mucosa húmeda y la mucosa seca. Número 5, el tubérculo. Número 6, la comisura labial. Y número 7, el repliego. Idealmente son las principales estructuras que deberíamos reconstruir. Idealmente. El marco es bastante complejo sobre todo. Bueno, la clasificación de las heridas labiales simples, en las cuales solamente hay pequeñas porciones de piel viscosa, complejas, como pérdida tisular, pérdida muscular, pueden haber quemaduras, pueden haber tumores, benignos o malignos. Entonces, como concepto general para la reconstrucción labial, quiero que se lleven el conocimiento de que se utilizan básicamente 3 tipos de colajos. Primero, los colajos de avance. Segundo, los colajos de rotación. Y tercero, los colajos de lengua. ¿Ya? Esos son los 3 principales colajos que se utilizan para la reconstrucción labial, ¿no? Obviamente cada uno de ellos tiene su nombre y apellido, ¿no? Diefenbach, Webster, Caravansi, que se utiliza bastante. Y justamente les ponía un ejemplo acá. Por ejemplo, este colajo que es el colajo de Caravansi, que es un colajo de rotación, no, de avance y rotación. Avance, rotación. Y todos los colajos más o menos tienen ese principio en el labio. Por ejemplo, cuando se hace reconstrucción labial por fisuras labiales o labio leporino, la mayor parte de técnicas descritas tienen ese concepto, rotación y avance. ¿Ya? Sin embargo, en una fisura labial o en un labio leporino tenemos las estructuras. Solo el problema cuál es, que están anómalamente mal insertadas. Tenemos el tejido. Entonces, cuando hay una pérdida, no tenemos el tejido y tenemos que reemplazar ese tejido, ¿no? Es más complejo, ¿no? Bueno, y esto en general. Acá esto de repente para que vean los tipos de diseños de los colajos de lengua. Como les decía, en general tienes ese concepto, rotación y avance, lengua, ¿no? Y estos son todos los diferentes diseños que pueden haber, ¿no? Colajos bipediculados, monopediculados, colajos en martillo,
y colapso apendículo distal. Todos son diferentes tipos de diseño que se pueden utilizar para reconstruir el labio, ¿no? O porciones del labio, ¿no? Listo, eso con respecto al labio, ¿ya? Generalmente el labio sí se puede utilizar un colapso libre, pero no le va a dar le va a dar la cobertura, sí. Probablemente le dé una buena cobertura, pero no le va a dar ni la parte funcional ni la parte estética. Sí se pueden utilizar colapsos libres, definitivamente. Bueno, con respecto a la mejilla, ¿no? Como sabemos, también tiene subunidades, ¿no? En el hombre tenemos un patrón piloso bastante específico, ¿no? Importante el factor de la subcutánea, sobre todo en pacientes gerontes, porque nos va a ayudar a la cobertura. Pueden ser hasta un cierre directo, pero en general si se hacen colapsos rápidamente, no vamos a tener que hacer disecciones tan amplias para cubrir. Entonces tenemos estas tres zonas, la zona infraorbitaria, la región preauricular número 2 y la región mentoniana como número 3. ¿Ya? Importante esta región, la número 3, porque es una región que va a tener prácticamente dos lados, ¿no? La parte externa y la parte interna que va en comunicación con la cavidad bucal como tal, ¿no? Los injertos idealmente no son muy utilizables porque estéticamente no son buenos, porque siempre en esta zona hay que tratar de darle la textura y color de la piel como les mencionaba hace un momento, ¿no? Generalmente los colapsos locales son de primera elección dependiendo del tamaño del defecto, ¿no? Siempre, igual que en otras áreas de la cara, tratar de ocultar las cicatrices en las zonas donde hay o inicia la línea pilosa, ¿no? O la zona de implantación del cabello. Generalmente en cara hay que evitar hacer incisiones verticales si estamos cercanos a los cantos, estamos cercanos a los orificios nasales, estamos cercanos a la comisura bucal. ¿Por qué? Porque pueden ocasionar retracciones y pueden ocasionar justamente dificultad funcional en esa zona, ¿no? Entonces, en mejilla, si hay lacito de piel, cierro primario. Para defectos pequeños, para pacientes de edad avanzada que tienen esa lasitud de piel, cierre directo. En algunos casos se pueden utilizar cepoplastías o plastías secundarias si es que el defecto es un poquito más grande, ¿no? Cuando colapsos locales, generalmente obviamente en defectos que no pueden ser tratados con cierre primario, ¿no? Se pueden utilizar colapsos de transposición, como este colapso libre que vimos previamente. Para defectos en la zona 1, generalmente colapsos de avance, ¿no? Colapsos de rotación, ¿no? Y como les mencionaba, generalmente cuando uno quiere cubrir un defecto en esta área, sobre todo en la zona 1, hay que hacer disecciones bastante amplias, no extra y extra. Tanto así que la disección puede no solamente localizarse a nivel de la cara, sino puede llegar hasta la región cervical e incluso hasta la región torácica. Conocer la anatomía es importantísimo porque se puede lesionar alguna rama del nervio facial, ¿no? Es un molde simplemente de un colapso de rotación. Entonces, estos son los colapsos que podemos utilizar para mejilla, ¿no? Como les decía, siempre la disección puede estar localizada en la cara nomás, ¿no? Puede irse a la región cervical, puede abarcar toda la región cervical y puede llegar incluso hasta el tórax. Simplemente para que me agote el colapso y pueda cubrir un defecto medianamente, ¿no? Mediano o grande. La señora que tenía un carcinoma igual, se le hizo un colapso de avance con una disección bastante grande y miren los resultados bastante buenos, ¿no? Ni siquiera tiene estrópilo. Listo. Para la zona 2 se pueden utilizar colapsos de avance tipo retectomía facial, ¿no? Que se hace en los pacientes de edad, ¿no? Que consiste en incisiones extraauriculares y incisiones que van en la parte de retroauriculares también. Se pueden utilizar ese tipo de incisiones para cubrir defectos. Se pueden utilizar colapsos cervicales también, ¿no? Y también se pueden utilizar colapsos libres, ¿no? Por ejemplo, un paciente posterior a una resección de un carcinoma epidermoide, ¿no? Se hace un colapso libre lateral del brazo, ¿no?
¿Por qué lateral del brazo? Porque es un colágeno que no es muy ancho, no tiene tanto espesor y el resultado estético va a ser el adecuado. ¿No? Miren cómo en la tercera foto está cubierto excelente, ¿no? Y bueno, probablemente como les mencionaba, la parte más compleja de reconstruir es la zona 3, que es la región mentoniana. Requiere cobertura no solamente externa, sino también interna porque está en contacto con la cavidad bucal, ¿no? Y la parte interna se puede cubrir con colajos de lengua o colajos de mucosa oral también, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Generalmente para todas las zonas de la mejilla, ¿no? Se pueden hacer colajos cervicales, colajos de trapecio y colajos de pectoral mayor, ¿no? ¿Se puede utilizar expansión tisular? Sí, claro que sí, en esta zona. Un bebé con un nevus pigmentado congénito, ¿no? Luego una expansión tisular y bien, bastante bien, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante? Muy aparte de esto que se ve bonito, ¿no? Lo importante es que no tiene ninguna secuela funcional, o sea, no hay ectopio, no hay retracciones, todo bastante bueno, ¿no? Estéticamente está más o menos, pero funcionalmente está bien. ¿Ya? Entonces, y bueno, para terminar, con respecto a la reconstrucción del cuello, como sabemos, pues el cuello es una zona de transición, ¿no? Es una zona entre la cabeza, el tórax y las extremidades. Hay elementos musculares de un diámetro bastante importante, ¿no? No solamente vasculares, sino también nerviosos. Está la columna cervical, ¿no? La longitud varía entre 8 y 7 centímetros dependiendo, ¿no? En medio, ¿no? Igual varía con respecto al sexo, obesidad y todo, ¿no? Importante, bueno, conocer los triángulos que se forman por las inserciones y la distribución de las estructuras musculares, porque ahí vamos a encontrar justamente estos vasos. Como sabemos, principalmente tenemos en la parte arterial, tenemos a la arteria carótida primitiva, ¿no? Tenemos a la arteria carótida externa e interna, tenemos en cuanto a la parte venosa, a la vena yugular interna y externa, que tenemos que conocer el recorrido anatómico para no lesionarnos, ¿no? Entonces, en el cuello, los injertos de piel, por ejemplo, no son la más adecuada cobertura. Puede ser como manejo de daño, sí, claro que sí, porque vas a cubrir la herida, pero generalmente los injertos terminan en rotaciones también. Por más que le coloques un injerto de piel total que tiene todo el espesor de la dermis y que en teoría no hace tanta retracción, pero sí puede haber, ¿ya? Por eso los injertos de piel no son los más óptimos o los más adecuados en esa zona, ¿no? ¿Se pueden utilizar colajos locales? Sí, claro. Se pueden utilizar colajos pectoral mayor o será una resección o extracción cervical por cáncer, ¿no? Mira el defecto que queda. Se diseña un colajo en península, un colajo pectoral mayor. Se hace la rotación del colajo y miren cómo cubre el defecto súper bien, ¿no? Como les mencioné hace un momento, a veces los colajos son tan grandes que la zona donante no puede ser cerrada de manera directa. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca un injerto de piel. Y bueno, probablemente en el torque, en la región. Solamente hay que saber con el uno de los colajos que se utilizan bastante es el colajo libre de la arteria perforante toracodorsal. Como sabemos, la arteria toracodorsal es la arteria principal, pues es el pedículo del colajo dorsal ancho. Pero, estas arterias, algunas perforantes, y en base a esas perforantes pequeñas, también se pueden hacer colajos. Esta es la perforante pequeña. Y es todo el colajo grande que se puede hacer con una arteria perforante. No arteria su arteria y su vena. Entonces, la microcirugía aquí es bastante bien indicada en nuestros pacientes. Estos pacientes, por ejemplo, con una cicatriz retráctil, ¿no? Bien retráctil. Miren el labio, ¿no? Miren toda la región cervical, miren cómo retrae el cuello. Y miren cómo se colocando un colajo, ¿no? Libre. Se consigue una buena extensión y una mejoría funcional de la parte cervical. Igualmente acá, ¿no? La misma retracción. Por cáncer es infrecuente, ¿no? Que haya cicatrices retráctiles o haya algún defecto. Por trauma un poco difícil, pero también se ve el trauma. También se ve el trauma. Pero generalmente quemaduras es lo que frecuentemente se llama retracciones post-quemadura, ¿no? Retracciones cicatriciales. Incluso post injerto de piel, como les decía, ¿no? Ella tiene un injerto de piel,
igualitos al retrato. Se lo siente igualmente, retracción en post-quemadura. Se hace un colágeno libre de perforantes de la arteria de todo curso. Y bueno, cuando se quieren reconstruir diferentes zonas, incluida la zona cervical, como sabemos, se pueden utilizar diferentes técnicas, ¿no? Desde colágenos de avance, colágenos de rotación, injertos, colágenos libres, expansores tisulares para obtener una reconstrucción adecuada, ¿no? En este caso se le colocó un expansor para la parte cervical, se le hizo un colágeno libre para la parte de la vejiga, ¿no? Principalmente. Entonces siempre la reconstrucción muchas veces implica no solamente hacer un solo proceso, sino hacer múltiples, ¿no? Para obtener un buen resultado. O de repente que con un solo proceso no vas a llegar a cubrir todo el defecto, o vas a ocasionar tal vez una posterior complicación tipo retracción o tipo... Pero principalmente eso, ¿no? Retracción cicatrizal, ¿no? Porque la parte estética, por más que se quiera conservar muchas veces, no se puede, ¿no? Bueno, eso es todo, ¿no? Como les decía hace un momento, es muy importante frente a cualquier defecto en general valorar, ¿no? Valorar el defecto, valorar qué cantidad de tejido ha sido dañada, qué cantidad de tejido tiene que ser reconstruida, en qué zona se encuentra, en qué parte, en qué fase del proceso de cicatrización se encuentra, y en base a eso, en una escala reconstructiva y en base primero a la herida y en base a la pericia que tenga el cirujano, pues elegir qué proceso reconstructivo es el más apto o es el ideal para reconstruir esa zona y dejar un adecuado resultado funcional, ¿no? Y la parte estética viene como parte secundaria, ¿no? Pero la parte funcional probablemente es la parte más importante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿a qué edad se debería operar idealmente a las personas que tienen microtia? Microtia, ya. La microtia idealmente a los 2 años, ¿no? Y si no es corregido a los 2 años, ya se espera hasta los 8 o 10 años, porque a los 8 o 10 años ya tienes un volumen de cartílago costal más grande que te puede servir para reconstruir, incluso hasta tallar bien ese tejido, ¿no? Pero realmente eso es a los 2. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, usted mencionó que cuando se tenía un colgajo de dorsal ancho en el pedículo de la arteria, ¿a qué tamaño se puede utilizar? Porque entiendo que la arteria va a irrigar todo el tejido, pero ¿hasta qué tamaño se debería sacar? ¿O podría ser el tamaño máximo en cuanto a longitud? Depende de, o sea, cuando es un colágeno libre, me estás diciendo, ya. Cuando es un colágeno libre de dorsal ancho, generalmente el dorsal ancho tiene una longitud, o sea, la que tú puedes disecar es casi de 4 centímetros. 4 a 6 centímetros es más o menos el diámetro que tú puedes más o menos disecar para hacer la sección de la arteria y hacer la anastomosis en otro lado, ¿no? Pero más o menos ese es el diámetro de arteria. Ahora, estamos hablando de arteria que tú puedes disecar antes de que se ramifique y que dé diferentes tipos, las ramas perforantes antes de eso, ¿no? Y que más o menos por lo general eso es lo que tú disecas para poder hacer la anastomosis. Sin embargo, como les mencionaba en la parte de reconstrucción cervical, tú puedes hacer colágenos libres en base a esas arterias pequeñitas, ¿no? ¿Cómo localizas esas arterias? Con una arteriografía o haciéndole un doble, ¿no? Le haces un doble, localizas la arteria perforante, marcas la arteria perforante y en base a esa arteria perforante también puedes hacer o un colágeno local o un colágeno libre, ¿no? Parece que te da un poco más de pericia relacionada al proceso, idealmente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Generalmente por 3 veces, ¿no? Porque como la distensión tiene que hacerse bien lento, generalmente colocas un expansor, por lo general no se insuffla. Algunos dicen que hay que dejar el 10%, ¿no? Por lo general, por experiencia trato de no dejarles nada inicialmente porque a veces los tejidos pueden no responder bien porque están sometidos a tensión. Recién a partir de las 2 semanas comienzas el proceso de extracción. Y en verdad la cantidad de suero se coloca, ¿no? La cantidad de líquido que se coloca es bastante mínima, ¿no? Generalmente es el 5%, ¿no? Y así tiene que ser lento. ¿Por qué? Porque si tú distraes o distiendes de manera muy aguda, muy rápida, ocasiona dolor. No solamente dolor, si lo haces muy rápido, los tejidos van a presentar isquemia, se pueden necrosar. Hasta pueden hacer un síndrome comportamental, como les dicen. Puede pasar. Por eso que los expansores no se colocan en miembros inferiores ni miembros superiores,
porque no tienen mucho espacio. Y si extienden un poquito, presionan vasos y pueden ocasionar un síndrome comportamental. Por eso en la cara, en el cuello, sí, pero en las enfermedades no. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos, eso sería todo por el video.